Bien, buenas tardes con todos. Nuevamente un capítulo de nuestro ya reunión clásica Magno Ateneo de Cirugía. Y la oportunidad esta será para poder presentar un excelente ponente, también investigador. Presento al doctor Julián Varas. El doctor es cirujano y profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director alterno del Centro de Simulación y Cirugía Experimental de la Universidad Pontificia de Chile y también gerente de innovación y CEO o fundador de CO1, C1 DO1 Training Competence. El tema de hoy será inteligencia artificial y su utilidad en simulación quirúrgica, tanto de pre y posgrado. Buenas tardes, Julián, y un honor todavía poder tenerte en este Magna Ateneo. No, Con un muchas gracias a tema usted. interesante, muy importante. Yo creo que la simulación es ahora, siempre ha sido, ya es ahora aún más todavía una herramienta importante para poder adquirir habilidades interesantes y adiestramiento de nuestros médicos, tanto incluso de aquellos que se están formando como aquellos que ya estamos ya en la ruta de la cirugía. Tu audio, Julián. A ver, estás en mute. Ah, tu micrófono, Julián. Ahí sí, Ahí perdone. está. Muchas Listo, gracias. perfecto. No, te pido mil disculpas. Muchas gracias por la introducción. Espero se escuche bien. Tú me avisas, puedo compartir pantalla y partir la Sí, presentación. puedes compartir pantalla. Súper. Pues ya estás en confianza. Perfecto. Bien, ahí está. Sí, muy bien, se ve perfecto. Puedes empezar. Excelente. Bueno, hoy día vamos a hablar entonces un poco de inteligencia artificial y su utilidad en simulación quirúrgica de pre y posgrado. Esta es una presentación que he estado de a poco mejorando en el tiempo en base a iteraciones que hemos tenido con las investigaciones que hemos sacado en el Centro de Simulación de la Universidad Católica de Chile. Y además quería un poco dar el espacio a que después hayan preguntas para entender un poco el camino a recorrer si es que uno está en una institución que hace simulación y que pudieran haber ciertos problemas y se estén enfrentando a ciertos cuellos de botella y no saben desbloquearlos para ver cómo poder ayudarlos. Feliz de ayudar también a la comunidad en Latinoamérica y a los colegas en Perú. Así que, bueno, soy el director alterno del Centro de Simulación de la Universidad Católica y me dedico hace 14 años al entrenamiento de simulación. Y una de las cosas que vamos a hablar un poco hoy día es cómo la inteligencia artificial podría ser muy potente para mejorar, por sobre todo algo que yo considero que es vital en la adquisición de habilidades técnicas que tiene que ver con la escalabilidad docente. Entonces, esta es la declaración de conflicto de interés. Soy el fundador de C1Do1, que es una empresa spin-off de la Universidad Católica de Chile, y estamos viendo cómo hacer crecer el uso de esta plataforma. Les voy a mostrar por qué creo que puede ayudar mucho a ciertas instituciones a que puedan hacer mejor sus procesos de entrenamiento de habilidades técnicas y habilidades comunicacionales, por ejemplo. Entonces, esta es la introducción un poco al problema. Yo creo que esto es potente porque la pirámide Miller te muestra un poco la diferencia entre el saber y el hacer. Y esto es clave a la hora de, sobre todo, disciplinas como la nuestra, que es disciplinas que en la especialidad de medicina en la área quirúrgica, no nos sirve solo entender, por ejemplo, cómo se opera un apéndice, sino que necesitamos que alguien nos demuestre que sabe operar bien el apéndice. Y esto suena obvio, pero la verdad es que en muchos países en el mundo, por ejemplo, la gran mayoría en el mundo, la forma en que evalúan la forma de si es que se opera bien un apéndice o no, es preguntándole a los cirujanos de forma teórica cómo lo haría. Y así es como más o menos casi todas las personas en el mundo revalían sus títulos en distintos países. Si ustedes van a Estados Unidos, harían el USMLE, los distintos STEP y finalmente podrían revalidar su título, pero no van a demostrarle en una clínica el cómo están operando un apéndice. Entonces eso es algo curioso. Y necesitamos poder tener evidencias de aprendizaje. Entonces, ¿qué necesitamos para transferir habilidades? Necesitamos tres pilares, ¿ya? Siempre he hablado un poco de esto para que se entienda porque es fácil perderse cuando uno quiere adquirir una habilidad. Es muy distinto a que yo les enseñe como lo estoy haciendo hoy a través de un webinar en donde podría haber acceso a cientos de personas
Y no es lo mismo que yo poder enseñarles una habilidad técnica psicomotora en donde ustedes van a necesitar por lo menos practicar sobre algo para después adquirir esas competencias y transformarse en un experto. Entonces, el primer pilar tiene que ver con el hardware e infraestructura. Es qué vamos a hacer, o sea, en qué vamos a practicar. Entonces, si ustedes quieren aprender a hacer, por ejemplo, una apendicectomía, van a necesitar poder practicar en algo. Y ese algo puede variar, puede ser un muñeco plástico, puede ser un tejido ex vivo, podría ser un cuerpo cadavérico, podríamos empezar ya a empezar a entender un poco sobre la apendicectomía en modelos virtuales, pero independiente de eso necesitamos poder practicar en algo. Entonces, aquí es importante porque si es que no tenemos acceso a esto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer como institución es conseguirnos en qué vamos a practicar. Lo segundo es qué vamos a hacer en ese modelo. Entonces, si es que yo tengo un modelo plástico, ¿cuántas sesiones tengo que entrenar para volverme competente? ¿Cuáles son las competencias mínimas que debo obtener para tener la destreza necesaria para efectivamente yo hacer bien el procedimiento? Y imaginémonos, les estoy enseñando a tocar guitarra. Si es que les enseño a tocar guitarra y ustedes no tienen acceso a una guitarra, tenemos el primer problema que es el pilar uno, pero después de eso necesitamos además, por ejemplo, tener la capacidad de entender cuántas sesiones voy a requerir para obtener las competencias mínimas de si es que voy a, por ejemplo, enseñarles guitarra básico o guitarra avanzada. Vamos a necesitar que ustedes sepan si es que van a hacer años de entrenamiento o si van a hacer 3 sesiones y en la introducción solamente a guitarra. En el mundo de la salud, por lo general, los entrenamientos duran muy poco. No sé si se han dado cuenta, pero los típicos cursos son precongresos, existe un par de exposiciones al mes en los centros de simulación, pero no tenemos una práctica habitual de estar entrenando en simulación y después pasar a los pacientes. Nosotros confundimos mucho la práctica clínica con la práctica, con el entrenamiento, y eso es un problema. El tercer pilar tiene que ver con quién da la retroalimentación, quién es la persona que enseña al alumno a corregir sus errores para que con eso pueda repetir en la siguiente sesión, pero corrigiendo sus errores y por lo tanto haciendo una curva de aprendizaje que va acortándose a medida que se va entrenando. Entonces, esto es muy potente porque si es que no tenemos acceso a retroalimentación, no vamos a poder mejorar nuestra curva de aprendizaje. Entonces, así es como, ¿qué debemos hacer para adquirir una habilidad? Bueno, me encantaría que pasara lo que estamos viendo en el video, que es que tú le dices al operador en Matrix, y le dices que por favor quieres poder manejar un helicóptero, por ejemplo, y llega y te inyecta, bueno, directo eh, al core del saber y el hacer, y ahora ya puedes manejar el helicóptero. Pero la verdad es que estamos lejos de eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer realmente si queremos adquirir una habilidad práctica? Necesitamos entrenar. Y para eso necesitamos hacer práctica deliberada. La práctica deliberada consiste en poder hacer repetición de las sesiones que uno está entrenando, pero recibiendo retroalimentación entre medio. Es una práctica de calidad, en donde uno acorta la curva de aprendizaje a lo que más pueda y finalmente uno llega a expertise después de repetir muchas, muchas veces. Y aquí Erickson lo típico que decía es que había que al menos entrenar 10.000 horas aproximadamente para volverse muy experto en un área. Entonces, vamos a hablar un poco de ciertos ejemplos de Pilar uno. En el entrenamiento en cirugía, nosotros tenemos un programa de entrenamiento que está disponible en Lima, por ejemplo, en la Universidad San Martín de Porres, está acceso a todo tipo de público que ya tenga como requisito ser residente de cirugía general o que tenga, ya se haya graduado de cirugía, o sea un cirujano o un especialista de algún tipo de cirugía y quisiera entrenar en laparoscopía, puede hacer el curso básico y el curso avanzado. Aquí podemos ver el pilar uno que muestra el hardware donde se entrena y en qué es lo que uno entrena, que son intestinos, y por lo general uno puede hacer habilidades técnicas muy avanzadas como la anastomosis laterolateral en simuladores que los hemos diseñado especialmente para poder tener buena calidad de imagen y finalmente recibir muy buena instrucción. Entonces, ¿cómo se comporta el programa de entrenamiento avanzado? Podemos ver que se demoran 16 sesiones en aplanar la curva a los residentes.
Y esto es muy potente porque si lo pensamos en el mundo, no hay programas que duren más de una semana. Cuando uno se va a entrenar a distintos lugares como IRCAD o la Mayo Clinic o donde sea en los cursos de simulación, por lo general la exposición no suele ser de un mes de entrenamiento, sino que se entrena más o menos 3 a 5 días. El problema de entrenar 3 a 5 días es que uno no llega a aplanar la curva de aprendizaje y se necesitan más sesiones de entrenamiento. Y si lo pensamos muy bien, lo que nosotros necesitamos es un programa de entrenamiento que nos lleve a los alumnos a ser muy competentes. En este caso podemos ver que casi todos los alumnos terminan sobre un nivel experto después de 16 sesiones. Los alumnos con peor competencia al finalizar el programa de entrenamiento son técnicamente superiores a, por así decirlo, a la persona más talentosa al inicio del programa de entrenamiento. Entonces el talento no me importa mucho, lo que más importa es el concepto de que después de entrenar todos terminan mejor que esa persona con mayor talento al inicio. Y por tanto tenemos un muy buen programa de entrenamiento en el simulador. Ahora, si yo les preguntara si es que, por ejemplo, jugar FIFA, PlayStation los hace buenos futbolistas, ustedes me van a decir que no me creen y yo tampoco me creería. Yo necesito demostrar que el simulador transfiere las habilidades al escenario real. O sea, la persona que está entrenando, al finalizar la simulación, adquiere las competencias y esas competencias se transfieren al escenario real. Y para eso lo que hicimos fue medir a los residentes entrenados con simulación y ahora los medimos haciendo parte de un bypass gástrico laparoscópico en la sala operatoria, supervisado por expertos y los comparamos a cirujanos generales de 5 años de formación. Queríamos ver si estos cirujanos adquirían, los residentes de primer año con simulación, en qué nivel estaban comparados a cirujanos ya de 5 años de formación. Y podemos ver que los novatos de primer año de cirugía general son técnicamente muy superiores a cirujanos de 5 años de formación sin la simulación. Esto fue muy emblemático en nuestra institución porque empezó a ser obligatorio, desde aquí en adelante fue mandatorio este programa de entrenamiento para todos nuestros residentes y empezó a expandirse también al resto de Chile, a distintas instituciones a través de la Sociedad de Cirujanas y Cirujanos de Chile. Entonces, el problema es cómo se llevó a cabo la docencia en este programa, porque yo les acabo de mostrar que la práctica de liderazgo fue la clave, ¿cierto? El poder hacer la curva de aprendizaje de el avanzado requirió que en cada una de estas sesiones hubiera retroalimentación. Y el problema de esto es que no es fácil lograr dar retroalimentación en 16 sesiones a varios alumnos. ¿Cómo podemos sostener esto en distintas instituciones si es que cuesta mucho conseguir docentes que estén disponibles? Y la verdad es que para poder hacer esto tenemos que empezar a profesionalizar la docencia. ¿Cómo se puede profesionalizar? Lo primero es entender que los novatos de primer año podría ser la analogía de este grupo de alumnos del Paris Saint-Germain, en donde las personas que entrenan a estos alumnos no suelen ser los mejores jugadores de fútbol del equipo, sino que por lo general hay un instructor y este instructor sabe exacto qué decirle para el nivel técnico a estos alumnos y sabe llevarlos de un nivel técnico A a un nivel técnico B y una vez que llegan al B se lo pasan a otro profesor que suele ser un preparador físico y a veces ni siquiera son futbolistas y ellos pueden llevarlo de un B a un C hasta que llegan a la adulta y son profesionales. Lo que les quiero decir con esto es que en el área de la salud también podríamos tener entrenadores y preparadores físicos, por así decirlo, que estén siempre disponibles para dar retroalimentación. Y si bien eso podría ser caro, es más barato que tener cirujanos expertos en el laboratorio constantemente. Y por otra parte, sabemos que podrían transformarse en muchos mejores docentes que los cirujanos clínicos, que muchas veces son muy expertos en la técnica, pero no siempre significa eso que van a ser buenos docentes. Entonces, ¿es posible generar este tipo de gimnasio de entrenamiento? Y la respuesta es sí. Entonces, quizás en el posgrado tenemos la opción de poder profesionalizar la docencia y efectivamente a dar acceso a retroalimentación cada vez que los alumnos lo necesiten. Entonces, yay, le pongo acá un signo con un músculo. Estamos logrando hacer práctica de liderar en el posgrado y un ejemplo bueno es ese que le acabo de mostrar en
en el curso avanzado. El problema de esto entonces es que solo necesitamos práctica de liderazgo. ¿Qué pasa entonces cuando nos llevamos el concepto al pregrado? Entonces les voy a mostrar qué es lo que implica un pregrado. El pregrado, como lo conocemos, lamentablemente es bien masivo. Entonces, cuando ya se te ve un aula de clase así de grande, con ciento y tantos alumnos por generación, bueno, la verdad que no está tan fácil hacer la práctica de liderazgo, sobre todo si es que estamos diciendo que hay que poder acceder a feedback o retroalimentación cada vez que podamos. Entonces, ¿cómo entrenamos a 120 alumnos en habilidades psicomotoras? No se vuelve tan fácil, entonces les vuelvo a mostrar esta imagen. ¿Ustedes se imaginan lo que significa enseñarle a todos estos alumnos a hacer sutura básica en un pad de silicona, o hacer paracentesis, o hacer toracocentesis, o punción lumbar, o tantas habilidades que nos piden los pregrados que hay que lograr? Y la verdad es que, claro, suena como bastante lograble desde el punto de vista teórico, pero cuando uno lo lleva a la práctica, no es tan fácil, ¿cierto? Entonces... El problema es que tenemos que pasar a estos 120 alumnos en un fantoma, en un, por así decirlo, muñeco o simulador, y tenemos que tener a un docente encima diciéndole qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para poder llevarlos al siguiente nivel, que repitan las sesiones. O sea, para colmo necesitamos al docente encima, y esto ya no es tan factible. Entonces, si lo piensan muy bien, si yo quiero enseñar paracentesis a 120 alumnos, si quiero mantener más o menos calidad, yo necesito más o menos 40 docentes para que estén un docente cada 3 alumnos. Y esto se vuelve casi impracticable. Imagínense, le quiero enseñar 2 sesiones, necesito 80 docentes. O sea, de 40 ya que era difícil de conseguir, necesito 80 docentes, y eso se vuelve imposible. Pero eso es solo una habilidad. ¿Qué pasa si les quiero enseñar 20 habilidades o 30 habilidades? Se vuelve simplemente imposible. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en los pregrados de las distintas universidades? Nada, no están entrenando de esta forma. ¿Y cómo lo están haciendo? Lo típico es exponerlos a pacientes todo lo que puedan, y en un plazo de más o menos 6 a 7 años darles un título y decir que lo hicieron en el pregrado. Pero la verdad es que sabemos que cada vez los alumnos salen con menos competencias, sobre todo del punto de vista psicomotor. Entonces, esta es la realidad que tenemos. Por ejemplo, en la Universidad Católica hace un tiempo atrás teníamos la siguiente realidad: un docente cada 12 alumnos, máximo 2 a 3 habilidades, y máximo una sesión al año. Entonces, el problema de todo esto es que no sabemos si estamos transfiriendo las habilidades realmente. De hecho, también hay otro problema, que es cuál es el valor de la hora docente. O sea, en Latinoamérica, por lo general, obligamos a nuestros académicos a ir al centro de simulación y tratar de que estén encima, pero cuando se trata de enseñar más de 10 habilidades, que les acabo de mostrar que se requiere probablemente más de 300 docentes, se vuelve irrealizable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y cuánto nos cuesta esto? Esto, la gente que está en la dirección tiene que poder empezar a entenderlo para saber cómo empezar a intervenir nuestros pregrados y que salgan con las habilidades que decimos que tienen que salir. Entonces, tenemos un nuevo problema. ¿Qué pasa si es que solo entrenáramos una sesión? Y aquí les voy a mostrar cómo se ve la curva de aprendizaje de paracentesis de forma presencial cuando entrenamos una sola sesión. Entonces, cuando entrenamos una sola sesión, los alumnos llegan a este puntaje. Y esto es enseñándoles de forma presencial un taller de 3 horas de paracentesia, en donde hay un docente cada 3 alumnos, y podemos ver que la verdad es que no logran llegar ni siquiera a 20 de 25 puntos, que para nosotros es un puntaje de corte como para considerar que la persona ha aprendido. Con 2 sesiones sí lo logramos. El problema de 2 sesiones es que necesito el doble de docentes, y ya les dije que con solo una sesión me quiero matar. Entonces, ¿cómo hacemos para entrenar 2 sesiones? Entonces, aquí viene un problema conceptual, que es cómo se logra la escalabilidad docente en un mundo literalmente análogo, en donde todo lo que ocurre entre un docente y un alumno, además, ni siquiera me queda de información. Yo no sé qué está ocurriendo en ese taller entre el docente y el alumno, así que replicarlo tampoco es muy fácil. Y por todos estos conceptos que les he dicho, los quiero llevar ahora a un camino en donde la tecnología podría ayudarnos a resolver este problema. Aquí les estoy mostrando el primer computador que hubo en Chile. Era un IBM en el año
70 y tanto, perdón, 60 y tanto, y podríamos compararlo a la derecha, que sería un computador cuántico, y la verdad que se parecen bastante, ya como que ambos están volviendo a ser parecidos, pero la gracia de un computador cuántico es que efectivamente va a poder procesar cosas en ah, poco tiempo y a niveles realmente inimaginables para la cabeza. Entonces, ¿por qué les muestro esta analogía? Porque lo que quiero llevarlos es a un mundo digital. ¿Por qué un mundo digital? Porque creo que si es que empezamos a aplicar ciertas tecnologías, podríamos resolver el problema de la escalabilidad docente. Entonces, pensemos en una herramienta que ya ha evolucionado en el tiempo por medio de la tecnología y al servicio de las personas y que más o menos todos ustedes están familiarizados. Primero les voy a mostrar cómo partió esto. Este es un mapa de cómo llegar al laboratorio de simulación de la Universidad Católica. Entonces podemos ver que antes, yo creo que hace no más de 15 años, ¿cierto? Dibujábamos un mapa y yo les decía dónde quedaba. De hecho, esta es la Alameda, que es una de las calles principales en Chile y en Santiago. Y ustedes pueden hacer un atajo y van a llegar al centro de simulación. Y bueno, la verdad es que la gente en esa época era muy fácil interpretar los mapas y la gente lograba entender, eran bastante eficientes, fácil de entender dependiendo de la persona, requiere conocimiento previo, bueno, también un poco de talento por parte del dibujante, pero esta era la forma en que nosotros le pedíamos a una persona que llegara de un lugar a otro. Después aparecieron este tipo de aparatos como los Garmin o los TomTom, y estos eran ya para mí una cosa increíble. O sea, tú podías poner en el auto un mapa y te decía la dirección y te iba diciendo para dónde ir, y esto ya lo encontraba espectacular. El problema es que, bueno, no había muchos cambios en tiempo real derivados por una comunidad, eso no existía, no tenía ni siquiera sentido. Yo creo que, bueno, como concepto no se conectaban a internet, así que empezó a ocurrir que yo en esa época pensaba que nada podía mejorar, pero la verdad es que la tecnología evolucionó bastante cuando empezó a aparecer, ¿cierto? Los típicos Google, Waze, entre otras cosas, y aquí podemos ver una comparación entre GPS de un auto versus usar Google versus usar Waze. Y solo para adelantarles un poco el video, ganó Waze, ¿ah? Por si acaso, entonces la tecnología en este caso fue bastante impactante. La comunidad sabía y los algoritmos pudieron empezar a detectar eh, de forma masiva cómo se comporta la gente día a día y pudo predecir mejor el tráfico que cualquier otro tipo de herramienta. Esto se ha ido aplicando ya a los autos y podemos ver dentro de los autos que incluso te pueden proyectar con realidad aumentada, ahora que está de moda el Vision Pro de Apple que se estrenó esta semana, como por ejemplo tú puedes ir viendo un mapa en tiempo real, dónde doblar, esto se proyecta en la pantalla y eventualmente, bueno, ya sabemos que existen autos que se están manejando solos. O sea, la tecnología llevó, y por sobre todo también lo que quiero explicarles es que una comunidad detrás de la tecnología llevó a ser la perfección en algo tan importante como el cómo nosotros nos dirigimos de un destino a otro. Entonces, ¿cómo obtener la data para optimizar la simulación? Es un poco el concepto que les quiero entregar, porque hoy por hoy yo entrenar una habilidad psicomotora es algo bastante análogo. Ocurre entre un docente y un alumno y por lo general eso no queda en ninguna parte y por tanto no tengo cómo meter una comunidad a mejorar este sistema. Mientras que si pudiéramos entender lo que pasa entre una red docente y una red de alumnos, perfectamente podríamos empezar a hacer mejores intervenciones y optimización del sistema. Necesitamos construir redes humanas. Entonces, lo primero es que necesitamos una interfase, ¿ya? Así como antes pasamos de la hoja a eventualmente tener un hardware que proyectara los mapas y finalmente está todo en el celular. Necesitamos esa interfase para ir dejando la data adentro. Entonces, en el centro de simulación, nosotros creamos una interfase que permite entender cómo un docente evalúa a un alumno y también la retroalimentación que entrega al alumno. En el ejemplo que les mostraba de cirugía laparoscópica avanzada, les voy a mostrar cómo funciona con la interfase. La interfase en honor a William Halsted se llama See One, Do One, porque William Halsted decía que era See One, Do One, Teach One. Quedó escrito en este formato tipo Star Wars.
y les voy a mostrar el programa que se llama laparoscopía para que se entienda un poco el cómo funciona. Entonces, imagínense, ustedes entonces descargan esta aplicación y pueden ver el video tutorial. Así es como funciona en la Universidad San Martín de Porres. Ustedes van, se inscriben y una vez que se inscriben van a tener acceso a estos videos tutoriales que les permite decir cómo está el intestino, cómo se prepara, cómo uno se para frente al simulador, qué es lo que uno tiene que hacer frente al simulador, qué es lo que hay que hacer en la primera sesión, cómo hacerlo con detalle. Están muchas preguntas ya resueltas y por lo tanto el video tutorial es muy completo. Una vez que uno ve el video tutorial, llega al laboratorio, en este caso, vuelvo a repetir el ejemplo, pueden ir a la Universidad San Martín de Porres y hacer este ejercicio de la sesión uno. El video se graba, después se sube esto a una nube, se sube a la nube de Siguanduan y ahora yo ya la puedo distribuir en una red docente. Ahora, esta red docente lo ve de esta forma. Y si se fijan, lo que acabo de hacer es poner una interfaz entre el docente y el alumno. Entonces, los docentes pueden evaluar el video, después pueden agregar retroalimentación en texto, en dibujos, en audios, en distintos formatos, en videocápsulas, agregando, por ejemplo, el cómo lo hace un experto. Pero la gracia es que esos quedan distribuidos en el video a lo largo de el propio video del alumno. Entonces, los alumnos pueden ver dónde se equivocan, recibiendo esto en su celular, su evaluación, pueden entender perfecto dónde están, apretar un feedback y entender y escuchar la voz del docente en el momento en donde se equivocan para entender cómo volver a hacerlo. Esto es asincrónico. Significa que no ocurre al mismo tiempo que el alumno está entrenando. Entonces el alumno se entrena un día lunes, después 72 horas después recibe una retroalimentación en su propio video, o sea, un día jueves puede volver al laboratorio a entrenar y con eso se completa una curva de aprendizaje. Esto es tan bueno como entrenar con una persona presencial dándote retroalimentación, pero tiene la gran gracia que ahora el docente puede estar, bueno, aparte de estar cómodo desde su casa, podría además estar de forma más eficiente evaluando a más alumnos. Nos hemos dado cuenta que un video de aproximadamente una hora, los docentes se demoran entre 10 a 15 minutos en evaluarlo. Por tanto, se hace mucho más eficiente el tiempo docente y mucho más personalizado para el alumno lo que recibe de instrucción. Aquí podemos ver cómo los alumnos de un curso presencial, el grupo control, se comparan a grupos que fueron entrenados en distintas regiones de Chile, una en Coquimbo y otra en Temuco, que es al norte y al sur del país, y podemos ver que ambos terminan siendo muy potentes y muy buenos, ambos grupos de alumnos, y eso nos dejaba muy tranquilos porque estábamos pudiendo enseñar habilidades de forma remota y asincrónica. La pandemia lo que hizo fue exacerbar esto, porque los centros que tenían el sistema de la paroscopía, que habíamos creado, pudieron seguir entrenando y eso fue bastante potente. Algunos centros tuvieron que cerrar porque las instituciones tenían normas que prohibían cualquier tipo de actividad, pero algunos centros se atrevieron a permitir que los alumnos fueran con ciertas protecciones y los docentes no estaban expuestos y por lo tanto podíamos hacer algo bastante controlado y muchos de estos alumnos siguieron entrenando durante la pandemia. Y así empezamos a expandir este tipo de sistemas a distintas partes del mundo. Podemos ver acá distintos centros. Este es el que está en Perú. Acá hay uno en El Salvador, otro en Bolivia, otro en Paraguay. No, en El Salvador, en Ecuador y tenemos además en Estados Unidos. Hoy en día tenemos cerca de 18 centros. Eh, una de las cosas que nos dimos cuenta para cuando creábamos un centro es que con 8 instructores estábamos entrenando a más de 300 alumnos al año. Y eso es demasiado potente porque esto es casi el triple de lo que se entrenaba presencialmente en la Universidad Católica de Chile. Entonces, por aquí empezó a pasar que se nos fue revelando la clave, la solución para eventualmente poder entrenar de forma masiva a los alumnos de distintas especialidades, de distintas disciplinas y en distintas habilidades. Incluso pudimos llegar a entrenar a gente en Tanzania. Hoy en día hemos graduado más de 30 alumnos de cirugía general del programa de MUJAS en Tanzania y estamos a punto de extendernos a Uganda. Estamos consiguiendo unos fondos para hacer esto de forma en que podamos dar el máximo acceso posible a estos distintos países. Y la gracia es que hacen exactamente lo mismo que harían en Chile. Entonces está buenísimo, se estandariza el entrenamiento
y podemos no solo ver el performance de los alumnos en la plataforma, sino que el de los docentes. Y al ver el de los docentes podemos corregir a los docentes y por tanto podemos mejorar el entrenamiento de los docentes para que sean cada vez mejores docentes para los alumnos. Aquí es cuando empieza a ocurrir la magia, porque cuando ya tenemos una interfase digital entre docentes y alumnos, yo puedo empezar a ocupar la data para crear, por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial que me ayuden a optimizar el entrenamiento de los alumnos, pero también el comportamiento de los docentes. Les voy a ir mostrando algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando empiezo a recolectar muchos de estos videos, empiezo a entender que hay retroalimentación del docente sobre los videos, puedo ver qué es lo que escriben, puedo ver cómo son sus dibujos, cómo son sus audios, entre otras cosas, y también colecciono los videos. Entonces, al coleccionar videos puedo hacer algoritmos de computer vision que me permiten con machine learning empezar a entender cuándo se generan errores. Y al poder entender dónde están los errores, yo puedo empezar a automatizar las evaluaciones. No todavía la entrega de retroalimentación, pero sí el poder ayudar a un docente a detectar rápidamente dónde están los errores y por lo tanto hacerle más eficiencia con más eficiencia el trabajo docente. Entonces, ¿se acuerdan esta imagen que les mostraba? Bueno, cómo entrenamos a 120 alumnos de un pregrado de medicina. Y lo que empezó a ocurrir fue que durante la pandemia nos empezamos a dar cuenta que podíamos hacer ciertas cosas parecidas al curso de Lab en C1 Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue que con una coordinadora, una persona que investiga conmigo eh, pasa un año conmigo investigando sobre cómo mejorar simulación y los distintos programas de entrenamiento que tenemos en la Católica. Con esa persona lo que hicimos fue crear un curso de capacitación docente y estos cursos de capacitación docente, la gracia es que le enseña de forma teórica primero a los alumnos que van a ser docentes, les enseña cómo es una buena retroalimentación, pueden hacer ejercicios en la plataforma y evaluar videos de alumnos que son falsos, o sea, videos que están estandarizados y que sabemos cuáles son los errores y por lo tanto aprender de cómo evalúan esos videos. Y con eso, ese programa de entrenamiento, logramos entrenar a cerca de 20 a 30 ayudantes alumnos de pregrado y 50 ayudantes de posgrado. Teníamos un pool de docentes que, si se dan cuenta, son ayudantes alumnos. Alumnos de cuarto año iban a ayudar a entrenar a alumnos de tercer año y algunos ayudantes de posgrados que me iban a ayudar a entrenar también alumnos del pregrado. Y con todo este pool de alumnos, lo que hicimos fue entrenarlos con este curso de docencia y convertirlos en docentes para que estuvieran listos durante todo el año para evaluar a través de la plataforma habilidades como las que les muestro en pantalla. Para Centesis se ve de esta forma. Entonces los ayudantes alumnos ahora pueden dibujar en la pantalla, podemos enseñar sutura básica, podemos enseñar bastantes otras cosas, por ejemplo, a hacer paracentesis, hacer toracocentesis, hacer punción lumbar, entre otras cosas. ¿Y cuáles fueron los resultados de estos pilotos que estuvimos haciendo en el pregrado? Fueron bastante impactantes. Pudimos entrenar a más de 600 alumnos en 6 habilidades y con 2 sesiones de entrenamiento. Entonces, esto es una forma de poder transferir habilidades de forma masiva, costo efectiva y con un grupo selecto de docentes que se pueden estar capacitando año a año de forma bastante escalable y digital y virtual a la forma de poder hacer no solo una sesión, sino que también 2 sesiones. El formato permite que docentes puedan estar disponibles a su propio ritmo y se puede seguir creciendo en número de habilidades, que todavía alcanza para entrenar más habilidades. Tenemos data recopilada digital y eso nos permite hacer investigaciones bastante increíbles, como por ejemplo la que les muestro a continuación, en donde pudimos comparar el típico taller de 3 horas presenciales versus que vendría a ser el grupo control, o sea, 3 horas presenciales, solo un 40% de los alumnos logra obtener las competencias, mientras que con el concepto de 2 sesiones en donde reciben retroalimentación entre medio, podemos llegar a que más de un 80% de los alumnos logra las habilidades y competencias. Esto es bastante potente. Entonces, el taller clásico presencial de 3 horas, no, el entrenamiento remoto híbrido sincrónico nos está conviniendo porque no solo entrenamos más de 3 habilidades como lo hacíamos antes, sino que llegamos a más de 6. Podemos repetir en el tiempo, nos queda la data, podemos hacer investigación y podemos mejorar muchas cosas.
se genera algo potente, que es que la logística está factible de ejecutar, las mediciones son objetivas, hay menor tasa de falla docente porque los docentes son asincrónicos, van a su propio ritmo, hay 2 intentos por alumno, podemos generar que haya retroalimentación de pares entre la plataforma, podemos hacer que el entrenamiento de los docentes sea mucho más escalable y el registro en el tiempo, como les dije, permite hacer curvas de aprendizaje, entre otras cosas. Así que es muy potente. La gracia es que hemos llevado a un extremo el tipo de experimentos y estamos probando, por ejemplo, el cómo les contaba antes que para revalidar el título en la gran mayoría de los países se hace de forma teórica. Bueno, empezamos a hacerlo de esta forma, en donde ustedes pueden ver acá cómo los alumnos, los participantes que quieren ser cirujanos en Chile, después de hacer una prueba teórica, tienen que pasar por un ECOE, un OSCE, donde pueden hacer habilidades técnicas y son evaluados de forma objetiva a través de la plataforma en un plazo de un mes y les reciben, los que llegan a los puntajes mínimos pueden entonces graduarse y revalidar su título en Chile. Y este tipo de cosas ha llevado también a que coleccionemos muy buena data y empecemos a hacer otro tipo de entrenamientos de algoritmos. Por ejemplo, el uso de Large Language Models nos ha permitido que si en la plataforma ponemos asistir, la gracia es que entonces la retroalimentación que dan los docentes puede ser evaluada por ChatGPT y ChatGPT fue entrenado en este caso en 5 puntos claves de qué es una buena retroalimentación y así entonces cuando tú pones a analizar, si tú te paras sobre el ticket te dice qué es lo que está bien que dijo el docente y si te paras sobre sobre la cruz también te va a decir qué es lo que falta por mejorar en la comunicación. Y esto permite entonces escalar el entrenamiento docente, hacer que las comunidades docentes sean más grandes y por lo tanto tengamos la capacidad de llegar a más alumnos con un estándar mínimo de competencias de docencia y eso nos permite entonces enseñar con mejor calidad. Estamos viendo que para habilidades comunicacionales puede ser muy potente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo una persona está dando feedback de pares y cómo mejorando la comunicación de qué es lo que debe decir esa persona. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en cómo dar malas noticias en los alumnos de pregrado. También se puede aplicar, en este caso, a nivel de ejemplo, estoy simplemente mostrando cómo después esto se puede ver con pacientes reales, por ejemplo, y efectivamente se les puede enseñar a mejorar el cómo se le dice las cosas a los pacientes reales. Así que para habilidades comunicacionales también es muy potente. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. Sé que es bastante largo y muchos conceptos, pero feliz es que ahora necesitan que conteste algunas preguntas. Me, me, me quedo un buen rato. Sí, gracias, Julián, por la tremenda exposición, realmente tan esperada, porque es tan interesante y tan importante en la actualidad lo de la simulación. Mira que los que estamos acá y que son pocos, pero todos estamos imbuidos en esto de la simulación quirúrgica. De hecho, tengo muy buenos amigos aquí y en la parte hospitalaria también hemos estado desde hace ya algunos años haciendo lo que es la simulación a nivel de posgrado, digamos esto, a nivel de residentes, incluido también pregrado, lo que son internos de medicina, ¿no? A los cuales también le hacemos simulación. De hecho, todavía en lo que es la parte de cirugía abierta lo hemos estado haciendo y la parte de cirugía laparoscópica todavía, bueno, estamos iniciando ya después de un buen tiempo. Definitivamente acá también el tema de simulación en Perú, pues todavía ya puede estar un poco relegado, aunque a nivel de universidades están teniendo bastante auge, a las privadas sobre todo, las universidades que no son no públicas, ¿no? Ya que esto merece también una inversión. Y qué bueno más bien entender en la parte de simulación que nos propones y en el cual se creó este startup de C1D1, que llega pues a distancia, es decir, que es la transferencia de habilidades prácticas de entrenamiento a distancia y que llega a mucha más gente, a muchas más personas. Ha sido un boom, y realmente esa es una gran creación importantísima y un aporte extraordinario a este mundo. Por eso que te llegamos a conocer como realmente el más importante referente de simulación, tanto en América Latina como creo que, de hecho, te felicito mucho y de aquí mi Muchas gracias. agradecimiento. Ya. Tenemos, si alguien que pueda comentar o de repente tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y compartir.
Eh, Ricardo, Hola Johan, ¿qué tal? Buenas tardes. hola, Hola ¿qué tal? Julián. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, Buenas. un gusto. ¿Cómo está mi hermano? ¿Qué tal? Acá Bien, bien, he estado bien. El seguidor muy ahí, atento maestro. a tu exposición desde que Johan lanzó el tema. Es decir, yo fui el Ujú. primero que comenté que en verdad ha sido un golazo traerte acá a Perú virtualmente al Hospital de Vitarte. En verdad te felicito bastante por el trabajo que hacen allá ustedes. En realidad es muy bueno, es muy bueno. Siempre sigo cualquier situación que justamente ustedes implementan, obviamente pues en miras de las mejoras para la formación tanto en el post como el pregrado, ¿no? Acá en nuestro país, bueno, tenemos ya pues un centro de simulación, la de San Martín, ¿no? Ok, creo que hay la oportunidad también de hacerlo. Mi persona pues trabaja bastante acá, obviamente no con la tecnología que ustedes manejan, sino digamos, todavía la tecnología tradicional, pero siempre con ese afán, ¿no? De poder justamente también poder incluirlo, ¿no? Porque en verdad tú muestras pues todo el registro y el estudio y los resultados que realmente se lanzan y que se obtienen y que son muy beneficiosos para un ambiente o digamos muy globalizado y mira que, verdad, que hay que creo que seguir tus pasos o el paso de todo el centro de simulación que ustedes manejan. En verdad te felicito, Julián. Creo que siempre te he dicho, lanza la formación de entrenadores a nivel ya como para incluirnos ahí de alguna manera, alguna vez, en algún momento imagino que allá ustedes pensarán en eso también con el fin también de un poco formarnos, o no sé bajo qué sistema, un sistema de un Midifelo, un diplomado, qué sé yo, no sé. Eso es siempre la sugerencia que te hago, ¿no? En verdad, agradecido Sí. bastante por tu expo y nada. Bueno, muchas gracias Ricardo y siempre agradecido de tus comentarios. Has estado desde hace mucho tiempo, no solo en las presentaciones, sino como amigo. Yo creo que, bueno, lo que dices tú, también lo que comentaba el doctor Medrano. Lo primero, buenas noticias. El centro de simulación tiene un diploma que sacamos de simulación, es bastante nuevo, y vale la pena ejecutarlo. Lo hicieron 16 personas este año y te enseña todo lo que nosotros sabemos sobre cómo ser un instructor de simulación, transformarse cómo ocupar estas herramientas, cómo aprovechar al máximo lo que uno tiene disponible. Lo segundo que tengo de buenas noticias es que la plataforma en sí, ustedes pueden usarla de forma gratuita. C1duan.ai se pueden meter y arriba dice Free Trial, y pueden tener hasta 2 cursos de 40 alumnos cada curso. Así que pueden probar el concepto de ir creando sus propios cursos, ya sea para suturas, para las cosas que ustedes quieran. La idea es apoyarlos. Si empiezan a tener problemas, nos pueden escribir y iteramos para ver cómo les puede salir mejor. Y desde esa necesidad de creación de cursos va a ocurrir que ustedes se van a dar cuenta cómo son sus docentes. Y ahí es cuando empieza a aparecer el concepto de mejoría de los docentes. Los docentes no deben mejorar de forma solo teórica. Creo yo que hoy en día, sobre todo en el mundo de habilidades psicomotoras, se necesita la práctica y la curva de aprendizaje y el corregir los errores que uno está cometiendo como docente por un grupo que vaya y le vaya poniendo más cariño a estos cursos que uno va creando y que tengan la posibilidad de ustedes entender cómo están haciendo las docencias entre ustedes, analizar la data y que esa data les permita tomar mejores decisiones. Así que los invito a meterse a la página, explórenla. Estamos Ujú. sacando estas cosas para ayudar a toda la comunidad en Latinoamérica y el mundo. Y yo creo que lo más potente en este momento es que esto puede servir para muchas áreas. Nosotros estamos usándolo en enfermería, en kinesiología, odontología, en las ciencias de la salud y ha sido muy potente. Cada uno tiene su Ujú. propia identidad, su propio cuerpo docente, su propia forma de retroalimentación. Entonces, lo que yo hago en Chile quizás es muy distinto a lo que ocurre puntualmente en tu institución. Incluso ustedes pueden ser muy distintos
a otras instituciones en Perú y por lo mismo el que se diferencien también es bueno, hace que sea finalmente los alumnos tengan un beneficio muy particular de cada institución y eso, si es que además lo podemos ir mejorando en el tiempo, yo creo que es muy potente. Así que feliz de que si necesitan ayuda, lo primero es que se pongan a jugar con el sistema, se pongan a hacer las cosas y con la motivación que ustedes tienen seguro lo van a lograr. Sí, por supuesto, Julián, realmente estamos muy motivados. Ya hay bastante tiempo y de conocerte también, creo que vamos a darle bastante impulso y agarre sobre todo a esta parte tan, yo creo, importante y vital en la cirugía, porque no todo es de frente ir al paciente, sino que existe esta etapa previa que debería ser prácticamente lo más importante, que es la simulación antes de poder ingresar a nuestras cirugías. De hecho, el doctor Julio Ramos hizo el curso básico en San Martín. Julio, ¿Cómo está, doctor Medrano? Felicidades, claro, doctor Julián. Hola Un gusto, Julio. conocerlo y de verdad, yo encantado de la exponencia que ha tenido, lo felicito, muy buena. Yo tuve la suerte el año pasado, me inscribí al curso de la San Martín, con convenio de la Católica, hice el curso básico, me ha ayudado bastante porque y yo hago también yo soy del Hospital de Vitarte, conjuntamente con el doctor Johan Medrano, ha sido mi maestro, mi tutor, mi formador de residente y a la vez me encargo ahora también de la misma escuela y hago simulación quirúrgica. Comienzo a hacerlo de residente y actualmente lo hago en lo que es cirugía abierta bastante. Y justo me inscribí al curso de la Católica y estuve en la plataforma virtual. Y ahí practicaba y viendo trainer personal. Y también iba a la universidad, hacía mis horas de vuelo en la universidad con los docentes. Estuve con la doctora Mónica Uribe ahí y de verdad ha sido una experiencia fantástica. Me ha ayudado a desarrollarme la ergonomía bastante, la posición de las pinzas, en realidad a mis errores, a corregirlos, a todo. En realidad es una experiencia muy buena y de verdad muy contento por ello, ¿no? Ahora estoy esperando que en marzo se habilita el curso del avanzado, que me voy a escribir también y ahí, avanzando poco a poco. No, excelente. Muchas gracias por tu comentario. Te felicito primero por creer en nosotros y segundo por creer en ti mismo y atreverte a hacer esto. Creo que tus palabras solo me dejan muy contento y confirma que lo que estamos haciendo va por un buen camino. Sí, excelente, en verdad, porque yo a mis residentes de segundo y tercer año, que entramos a sala de operaciones, justo soy muy minucioso con el tema de la ergonomía, de la posición de las manos, de la posición de que ellos están operando, ¿no? Esa prácticamente es mi función que doy en sala de operaciones, ¿no? Y eso me ayudó bastante a hacerlo con el curso de la Católica, ¿no? Y con convenio con la Universidad de Chile. Es más, mis videos yo los mandaba para que allá lo evalúen. Ya sé, exacto. Buenísimo. Qué buena experiencia. Te felicito. Sí, muy bueno. gracias, Julio. Realmente sí, Julián, estamos imbuidos en todo este aspecto y sobre todo enfocados también en lo que es la práctica con los pacientes de cirugía, ¿no? O sea, ahí estamos comprometidos con ellos, también igual en todos los aspectos de simulación, tanto de cirugía abierta y también lo que es cirugía laparoscópica. Un poco de la historia de cómo nació esto de C1D1, Julián. Eh, Sí. Porque yo creo que todos empezamos con una idea y que luego de ahí pensar en la parte de la tecnología y la masificación de esta, pues es algo, digamos, a veces alucinante. Todo Pero todo tiene, tiene que ver con la perseverancia, ¿no? yo Y creo el que enfoque. perseverancia, pero por sobre todo hacerse preguntas de investigación. Queríamos, Sí. primero lo que queríamos, la primera pregunta que nació hace el 2010 fue si es que había algún programa de entrenamiento mejor que el FLS que se hacía en Estados Unidos, que era solo muy básico. Y quisimos crear un programa más avanzado porque nos parecía que la simulación podría ser parecida a otras disciplinas como en la música o en el deporte, en donde cuando uno entrena es un entrenamiento más difícil que la realidad. Entonces, uno entrena para los conciertos y no con conciertos. Entonces, con esa filosofía, lo primero fue crear un programa de entrenamiento, después el programa de entrenamiento fue bueno
los resultados fueron muy impactantes y la pregunta era cómo hacerlo más masivo, pero no se podía lograr decirle a todo el mundo que fuera a Chile a entrenar, es muy difícil. Entonces, además que pierden el costo de oportunidad laboral, el viaje, en sí los cursos ya cuestan plata, entonces estar gastando mucha plata para poder adquirir habilidades, cómo poder ayudar a las distintas instituciones a llegar a eso. Y ese tipo de preguntas nos fue haciendo que fuéramos de a poco probando distintas soluciones. Probamos con Skype, con distintas cosas, pero no funcionaban, estar de forma sincrónica. Y al final quisimos crear una plataforma que permitiera, el corazón de la plataforma es la retroalimentación y el feedback. Entonces, tiene el core de la simulación, que es lejos lo más importante para aprender habilidades. Ujú. Sí, muy bien. En la parte, por ejemplo, también de simulación en ciertas áreas muy específicas. En la parte, por ejemplo, de radioplastías, laparoscópicas, porque siempre en los congresos a veces ponemos en una discusión acerca de que eso debe ser aprendido ya a nivel de posgrado, hablamos de residentes, antes de poder hacer sus prácticas, pero la mayoría de ellos aprenden en el camino, ya con pacientes, definitivamente, o asistiendo con un cirujano. Esa parte de radioplastías, incluso la tratamos con Ricardo, acerca de cómo lograr hacer algo muy eh, casi más cercano a la realidad en la parte de simulación. ¿Cómo lograr ese modelo? Yo, yo creo que, bueno, el DSD es que hay que intentarlo. O sea, se pueden crear Mm, distintos modelos desde sistemas muy costo efectivos. El pilar uno puede variar. Nosotros tenemos un modelo súper elaborado en este momento para hernias. Lo otro es que no solo cirugía laparoscópica, o sea, el hecho de que tú puedas grabar una cirugía abierta y después recibir retroalimentación sobre la cirugía mm, es muy potente. Entonces, no todo tiene que ver con entrenarse en un modelo, sino que acortar la curva a través de que cada experiencia que uno hace reciba retroalimentación y sea cada vez mejor. Y ese es como el concepto de práctica deliberada. Entonces, desde un punto de sí. vista puntual por algo como una hernia, hay veces que hay que preguntarse qué es lo que está haciendo lo más complejo. Tiene que ver con un entendimiento espacial de la anatomía. Eso se soluciona bastante bien con muchos videos, más que con un entrenamiento puntual de cómo mover el flap, ¿cierto? Entrenar el cierre del flap, sí, hay que hacerlo. O sea, no puede ser que uno se ponga a entrenar cómo mover la aguja dentro de un paciente para cerrar una hernia inguinal si es que nunca lo he hecho antes. Pero no entender la anatomía creo que no tiene mucho sentido. La anatomía efectivamente se puede entender viendo muchos videos, también participando de cirugías de forma tradicional en el modelo clásico. Y después creo yo que complementando eso con simulación en cómo cerrar el flap ayuda bastante a que uno se pueda armar un programa potente de pared abdominal y no solo de hernia inguinal, sino que de todo tipo de pared abdominal. Entonces, vale la pena. También el trabajo colaborativo en comunidad, por ejemplo, la American Hernia Society y el International Hernia Collaboration ayuda a que uno puede ir aclarando dudas que se va dando. No siempre los expertos están disponibles cerca de uno, pero sí en una comunidad internacional se pueden encontrar. Si además podemos hacer que estén en una interfase que nos den retroalimentación, puede ser muy potente. Ir corrigiendo los errores clave. O sea, primero aceptar que uno no lo hace perfecto, porque si no estamos ahí ya en problemas. El hecho de dejar de aprender en este mundo es, creo que, el peor error que puede cometer un ser humano. Sergio tiene Perfecto, la sí. mano. Sí, Sergio. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Ahí te cedo. noches. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Quieres comentar? Perfecto. Bueno, primero felicitaciones a Julián. Primero es un gusto conocer de Julián. No tenía el honor, pero había visto un video tuyo de TED en Chile y Muchas me pareció gracias. extraordinario. Felicitaciones. Felicidades por esta idea, ¿no? Esta innovación que tuviste, porque siento que ha cambiado muchísimo. Y después han salido muchas cosas muy parecidas, pero que veo la plataforma y parece muy impresionante. Eh, Tengo una pregunta. En base a la retroalimentación que brinda la aplicación, ¿esto está basado en evaluación por
una escala global de desempeño tipo OSATs, y me refiero a cosas, a ejercicios puntuales, ¿no? No sé, ejercicios, o, por ejemplo cirugías. Si es que puedo grabar una cirugía y colgarla, ¿esto está en base a OSATs? ¿Hay algo escrito ya, no sé, más uniformizado? ¿Tienes algo ya más sistemático en base a ejercicios puntuales Sí, o cómo sí, lo por haces? supuesto. Bueno, lo primero es que hay que entender que si queremos realmente entender el desempeño de una persona, tenemos que poder evaluarlo y por lo mismo se necesitan escalas de evaluación, las cuales hay bastantes. En el ámbito quirúrgico, por lo general usamos una OSATS modificada, la original del año 97 del equipo Resnick, y no contemplaba el hecho de que uno pudiera entrenar solo, entonces incluye ítems como, por ejemplo, si es que el ayudante uno lo puede manejar bien para que te dirija bien la cámara, y no tiene sentido si uno entrena solo. Entonces, las OSATs modificadas suelen ser de 5 puntos, como respeto por tejido, tiempo y movimiento, manejo del instrumento, conocimiento, flujo operatorio. Y ocupamos eso para la parte más global de la evaluación. Ocupamos escalas específicas de acuerdo al ejercicio que se está evaluando. Entonces, por ejemplo, en una anastomosis evaluamos cómo se hace la cara posterior, la cara anterior, cómo se lleva a cabo cada una de las suturas. En algo vascular podemos ver si es que se daña la íntima, y a eso nos referimos con específicas. Suelen ser específicas para cada procedimiento, son un complemento de la escala global. Y así hay varias escalas que han sido validadas por distintas sociedades, como la Asociación de Educación Quirúrgica o también la American College y otras. Hay que usar la que más uno se adecue. Creo yo que por lo fácil que es aplicar, la OSATS vale la pena, pero siempre hay que poder estandarizar a los docentes al uso, porque no todos terminan evaluando parecido si es que no se hace una estandarización previa. Perfecto. Una pregunta más. ¿Podrás al final dejar tu correo para poder comunicarnos? Sí, claro, por supuesto. Obvio que sí. Bacán. Lo dejo en el chat. Felicitaciones. Gracias. Bien, gracias. Sí, es un dato muy importante, muy interesante de conocer, Julián. Realmente no es algo nuevo en nuestro medio, pero sí bastante, digamos, renovador, en el aspecto de que esto tenemos que tomar también mayor importancia, y va tomando mayor importancia a medida que van a pasar los años. Por ahí hay una gran necesidad de Claro que poder sí. enfocarnos en este aspecto de entrenamiento siempre, constante, sobre todo también que nuestros futuros colegas, residentes, o incluso yendo más atrás, a nivel de estudiantes, ya inducirlos, ¿no? Esa innovación y De decirte acuerdo. que esto es un ejercicio importante, interesante en la carrera médica, ¿no? Y sobre todo en la parte quirúrgica, aquellos que van a seguir esto. Y como dices, usted, se aplica en otras, incluso especialidades de la ciencia de la salud en Cien general. por ciento, 100%. Sí, Creo pues, que el concepto es común a sí. todas las disciplinas que necesitan hacer práctica deliberada. Sí. Y el feedback es la clave. Los invito Mm. a... Yo creo que hay que profesionalizar las cosas que estamos haciendo, porque um, el modelo mentor-aprendí es muy bueno, pero lamentablemente no todos tienen acceso a un gran mentor. Segundo, que esta persona nos garantice las competencias está cada vez más difícil, con cada vez más alumnos, entre otras cosas. Son muchos los problemas que hoy en día tenemos y que se pueden solucionar fácilmente con el uso de buena simulación. Ahora, la simulación no la vean como la introducción al paciente, si puede ser complejísima. ¿Por qué no practican cómo Ajá. hacer un PIB laparoscópico, cómo hacer una cirugía Ajá. vascular laparoscópica? Todo tipo de cosas imposibles, cosas de que cuando toque el paciente sea fácil. Si hay algo como que en la mente del cirujano ocurre, que es que infantiliza la simulación y la vuelve un juguete casi que Ajá. tierno, como que para un gran cirujano no corresponde, porque un gran cirujano va a aprender con los pacientes, pero no tiene ni un sentido. Es como que me digan que la NASA va a entrenarse con misiones a Marte para aprender a hacer la ida a Marte, en vez de entrenarse previo a ir a Marte. No tiene sentido. Sí, también. Qué buen enfoque. Bueno, Julián, yo creo que si no existe otra
otra pregunta o hay algún comentario más, bueno, te estoy agradeciendo mucho No, muchas gracias esta a noche. usted. Feliz, pues. Muchas Sí, y gracias y bueno, estamos compartiendo. Si palabras. me toca ir a Lima, les aviso y ahí nos juntamos. Sí, perfecto. Gracias, Julián, y nuevamente tu buena participación y ponencia ha sido bastante enriquecedor para todos nosotros. Muchas Quiero gracias. seguir invitando más adelante porque este tema nunca acaba y seguimos siendo Chao, Julián. interesados en todo esto. Eso, motívense nomás. Vamos con todo. Un abrazo. Que estén bien. Chao, Un chao. abrazo. Chao, Julián. Cuídate. Chao a todos. Chao.